Muy buenas tardes. En el nombre del liderazgo de Años Dorados de nuestra iglesia Casa sobre la Roca de la ciudad de Cali, les damos la bienvenida, los saludamos y les agradecemos que se vinculen, que estén conectados a esta prédica de jueves de Años Dorados. Sabemos que tenemos personas de diferentes ciudades de Colombia y aún del extranjero. A todos ustedes, bienvenidos. Gracias por suscribirse al canal. Gracias por darnos un like. Recuerde que esa manito que está ahí debajo de la pantalla de YouTube. Y este es el canal de Años Dorados. Por favor, también comparte el link con las personas que son de tu familia o amistades que tú quieres que ellos también reciban el mensaje de Dios. Igualmente, damos gracias al Ministerio de Alabanza porque cada jueves, antes de iniciar, nos invitan a participar en este tiempo de adoración, en este tiempo de alabanza, para que nuestro corazón y nuestra mente sean preparados por el Espíritu Santo y de esa forma recibamos mucho mejor en intimidad con el Señor la palabra, la semilla quede sembrada y dé el fruto en el momento oportuno, porque Dios conoce todas nuestras necesidades y lo que nosotros requerimos. Sin más preámbulos, entonces damos la bienvenida a los jóvenes de la alabanza. Buenas tardes, iglesia, sean muy bienvenidos a este servicio. Bueno, hoy es un día para alegrarnos, hoy es un día muy especial, hoy es un día para animarnos, hoy es un día para celebrar. Hoy Dios quiere recordarnos a través de este tiempo que pueden pasar cualquier cantidad de cosas en nuestras vidas, pero Él siempre está ahí presentando la batalla por nosotros. Por eso quería regalarles el siguiente versículo que está en Juan 16:33, que dice: yo les he dicho estas cosas para que en mí haya paz. En este mundo afrontarán aflicciones, pero anímense, yo he vencido al mundo. Wow, Señor Jesús, gracias Dios, gracias por este tiempo que vamos a tener, Señor, gracias por la promesa, Señor Jesús, que hoy nos regalas, Dios, de que no importa lo que suceda en nuestras vidas, Señor, tú estás ahí presente, Señor, como guerrero valiente, Señor Jesús, peleando la batalla por nosotros, Señor. Hoy, Señor, queremos apropiarnos, Dios, de lo que tú nos dices hoy, Señor Jesús, a través de este tiempo, Señor, que tú eres nuestro campeón, Señor Jesús, y que nosotros somos campeones, Dios, porque tú ya todo lo has vencido, Señor. Hoy queremos conectarnos contigo, hoy te entregamos nuestros corazones por completo, Dios, y sabemos que vas a obrar de una manera sobrenatural en nuestras vidas. En el nombre de Jesús, amén y amén. Ser victorioso en ti, aunque yo no soy perfecto, me das lo que no merezco, y todo lo roto en mí es restaurado. Tú eres mi campeón. Gigantes caen ante ti, la victoria en tus manos está. Yo soy quien dices que soy, en ti yo seguro estoy.
autoridad que Cristo me vino a dar. Y tan solo al hablar, milagros sucederán. Yo tengo la autoridad que Cristo me vino a dar. Y al levantar mi voz, todo muro cae hoy. Yo tengo la autoridad que Cristo me vino a dar. Y tan solo al hablar, milagros sucederán. Yo tengo la autoridad que Cristo me vino a dar. Tú eres mi campeón, gigantes caen ante ti, la victoria en tus manos está. Yo soy quien dices que soy, en ti yo seguro estoy. Hoy me encuentro en un lugar celestial victorioso, con el Dios que todo. Hoy me encuentro en un lugar celestial victorioso, con el Dios que todo conquistó. Vamos, iglesia, levanta tus manos y comienza a declarar que hoy hay milagros. Alza tu voz, porque cuando alzamos nuestra voz, milagros comienzan a suceder. Hoy ponte de pie y adóralo con todo el corazón. No te limites, no te limites. Hoy entrégale tu corazón por completo, Dios. Y queremos, Señor Jesús, conocerte, Señor, de verdad, Dios. Hoy queremos, Señor Jesús, realmente apropiarnos de esta canción, de que tú eres nuestro campeón y que tú ya todo lo has vencido, Señor. Te entregamos en este tiempo, Señor Jesús. Y al levantar mi voz, todo muro cae hoy. Yo tengo la autoridad que Cristo me vino a dar. Y tan solo al hablar, milagros sucederán. Yo tengo la autoridad que Cristo me vino a dar. Y al levantar mi voz, todo muro cae hoy. Yo tengo la autoridad que Cristo me vino a dar. Y tan solo al hablar, milagros sucederán. Yo tengo la autoridad que Cristo me vino a dar. Tú eres mi campeón, gigantes caen ante ti, la victoria en tus manos está. Yo soy quien dices que soy, en ti yo seguro estoy. Hoy me encuentro en un lugar celestial victorioso, con el Dios que todo. Hoy me encuentro en un lugar
lugar celestial victorioso, con el Dios que todo conquistó. Dios, gracias por este tiempo, Señor. Gracias, Señor Jesús, porque nos has dado la oportunidad, Dios, de estar aquí en este lugar, Señor. Gracias, Dios, porque sabemos que tú has tocado nuestro corazón, Señor, y que has obrado hoy a través de este tiempo de alabanza, papá. Te entregamos, Señor Jesús, el tiempo de palabra, Señor, que vamos a tener ahora. Dios, bendecimos la vida de la persona, Señor Jesús, que hoy va a predicar, Señor Jesús, de tu palabra, que hoy nos va a compartir de tu palabra, Señor Jesús, y declaramos, Dios, que hoy veremos la victoria, Señor Jesús, y que tú hoy nos hablarás de una manera loca, Dios, que hoy tú confrontarás nuestros corazones. En el nombre de Jesús, amén y amén. Bueno, ya hemos escuchado, ya hemos participado en este tiempo de alabanza y de adoración a nuestro Creador, a Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu Santo. Permítame, doy la bienvenida a todas las personas que en este momento se están conectando o ya están conectados. Les doy la bienvenida y los saludo en el nombre del liderazgo de Años Dorados de nuestra iglesia Casa sobre la Roca. Y una vez más, les pedimos el favor de suscribirse al canal. Allí figura suscríbete y por favor hazlo. De esa manera, muchos más que pueden llegar a escuchar las prédicas que Dios nos regala para los que peinamos canas. También te agradecemos que nos des el like, que es el que figura allí en esa manito, para que también esta sea una prédica, como todas las prédicas de Años Dorados, que muchos más quieran llegar o lo lleve Dios cuando consulten acerca de temas que quieren escuchar. Antes de iniciar, vamos a pronunciar el estribillo que Dios a través del pastor Ariel nos ha enseñado. Entonces levantamos bien alto nuestra espada y repetimos de corazón, con el convencimiento de lo que ese estribillo dice. A la voz de 3. 1, 2, 3. Que la palabra de Dios es la verdad. Que todo lo que dice se hará en mí y se hará por mí. Por eso sé que si hoy dispongo mi mente y mi corazón, hoy mismo ella sanará, edificará y prosperará mi hermosa y maravillosa vida. Amén. Bueno, como ya se dieron cuenta, el título de la prédica es Agradece y tiene 3 puntos suspensivos. Más tarde voy a explicarles muy rápidamente, brevemente, por qué se trata de este título y los 3 puntos suspensivos. Antes de iniciar, para leer el versículo, pido que le digas a tu vecino, agradece a Dios en toda situación. Y si tú estás solo, repítelo para ti también. Agradece a Dios en toda situación. Vamos al 1 de Tesalonicenses, capítulo 5, versículos 16 y 18. Lo leemos. Leámoslo con el convencimiento que este mensaje es para cada uno de nosotros. Oramos y luego iniciamos la prédica. 1 de Tesalonicenses 5, versículos 16 al 18. Son 3 versículos que contienen verdad plena para nuestra vida. 1, 2, 3. Estén siempre alegres. Oren sin cesar. Den gracias a Dios en toda situación, porque esta es su voluntad para ustedes en Cristo Jesús. Oramos. Padre Celestial, Señor, en el nombre de Jesús,
y como miembros de tu familia nos acercamos a ti todos unidos por tu Santo Espíritu para decirte gracias, gracias Señor por lo que tú has hecho en nuestra vida, lo que estás haciendo y lo que vas a hacer. Gracias Señor por habernos dado la salvación a través del Señor Jesucristo en la cruz. Gracias Espíritu Santo por conducirnos a la verdad y el poder nosotros pronunciar la oración de fe y recibir al Señor Jesús como nuestro Señor y Salvador. Gracias Padre, gracias porque sabemos que nunca nos has abandonado ni lo vas a hacer. Gracias Señor porque nos has permitido pertenecer a tu familia y estamos en este proceso de santificación, en este proceso de regeneración, de transformación y de renovación, Señor, de todo nuestro ser, de nuestro espíritu, de nuestra alma y de nuestro cuerpo. Y también, Señor, gracias porque hemos aprendido que tú nos infundes tu poder y la autoridad para decirle a Satanás que nada puede hacer en nuestras vidas ni nos puede distraer de escuchar la palabra de Dios. Gracias, Señor Santo. Amén y amén. Bueno, leamos nuevamente 1 Tesalonicenses 5, 16 al 18. Estén siempre alegres, oren sin cesar, den gracias a Dios en toda situación, porque esta es su voluntad para ustedes en Cristo Jesús. Dios, en muchas partes de la Biblia, nos habla del agradecimiento. Y me ha regalado 3 puntos, después de la introducción, para que aprendamos nosotros esos 3 marcos de referencia. Pero todos nosotros quedamos con la tarea de escudriñar la palabra en nuestro devocional diario para poder encontrar detalles más puntuales de qué es lo que Dios aspira que nosotros aprendamos a agradecer. El primer bloque que vamos a mirar después trata de una consecuencia y entendemos que al agradecer a Dios hay consecuencias para nuestra vida, hay consecuencias para nuestra relación con otras personas y también con Dios. De igual manera hay un bloque grande que es de qué manera debemos nosotros agradecer. Y un tercer punto es cuándo debemos agradecer. Nuestra relación con Dios debe ser permanente y una relación buena. Porque si tenemos una buena relación con Dios, tendremos una buena relación con nosotros mismos y con las personas que nos rodean. Nuestra familia de sangre, nuestra familia en la fe y con las demás personas, nuestros vecinos, nuestras amistades, con quien Dios nos coloque a nuestro lado. Entonces, por esa razón, hoy espero que Dios nos permita entender y comprender que debemos mantenernos o aprender a agradecer mucho más de lo que actualmente lo estemos haciendo. Pero antes de revisar nuevamente ese versículo, repasemos lo que en español significa agradecer. Recuerde que el título es Agradece, 3 puntos suspensivos. Y los puntos suspensivos es lo que te acabo de mencionar de los 3 bloques que tengo en los puntos. Y hay otras palabras que están relacionadas con agradecer que también vamos a mirar lo que significa. Entonces, cuando fui al diccionario, me encontré con 3, hay más excepciones, pero 3 que quiero compartir de lo que significa agradecer. El primero, sentir o mostrar gratitud por algo recibido. Y un ejemplo, en ese diccionario que yo busco, hay ejemplos para que entendamos mejor.
y dice, agradezco tus palabras. La segunda acepción es dar gracias, es decir, que agradecer es dar gracias. Y el tercero, suena un poquito complicado, pero quiero de todas maneras con el ejemplo que lo aclaremos. Entonces, agradecer es corresponder una cosa al trabajo empleado en conservarla o mejorarla. Y la frase que dan como ejemplo para entenderlo bien dice, estos zapatos agradecerían unas suelas nuevas. Entonces, el zapato tiene obviamente las suelas malas y agradecería que le coloquen unas suelas nuevas. Entonces, el agradecer es corresponder al trabajo que se le va a hacer al zapato o ya se le hizo al zapato. Cuando habla de agradecería, y es uno de los puntos que vamos a ver un poco más adelante, también implica cuándo nosotros debemos ser agradecidos. Vamos a mirar otras palabras. Gratitud es agradecimiento, reconocimiento de un favor o beneficio que se nos ha hecho. Y fui a ver agradecimiento y lo decidí incluir porque van a escuchar. Dice sentimiento o muestra de gratitud por algo recibido. Y el ejemplo, la frase que tiene allí es, le envié una nota de agradecimiento. Los diccionarios a veces tienen esa dualidad. ¿Qué es gratitud? Agradecimiento. ¿Qué es agradecimiento? Gratitud. Pero finalmente, lo común en estas dos definiciones es que es el reconocimiento o el sentimiento de gratitud por algo recibido. Agradecido o agradecida de una persona es que muestra agradecimiento por lo que recibe. Y en esa definición o en esa búsqueda del diccionario me encontré con la definición de gracias a Dios. Y dice que es para manifestar alegría por algo que se esperaba con ansia y ha sucedido. O ha habido alivio al desaparecer un temor o un peligro. Recordemos entonces que Dios quiere que nosotros estemos agradecidos con Él, que le agradezcamos a Él, pero también que agradezcamos lo que otras personas hacen o van a hacer por nosotros. Hemos aprendido que en la palabra de Dios encontramos y conocemos su voluntad para cada uno de nosotros. Y existen versículos específicos como los 3 que acabamos de leer, sobre todo el último, en el cual habla específicamente de cuál es la voluntad de Dios. Seguramente recordemos, lo hemos recordado, lo hemos escuchado, incluso Dios me ha permitido predicar sobre ese versículo bajo otra perspectiva. Entonces, literalmente, cuando la palabra de Dios dice, esta es la voluntad de Dios, podemos entender que es la voluntad directa para cada uno de nosotros. Cuando no lo dice específicamente, es cuando le preguntamos a Dios cómo es la aplicación de su palabra para nuestra vida, y en ese caso es la voluntad para lo que nosotros estamos viviendo en ese momento, y Dios nos lo muestra a través de la palabra, la revelación del Espíritu Santo, cuando aplicamos las famosas 3 preguntas. ¿Qué dice? ¿Qué significa? ¿Y qué aplicación práctica tiene para mi vida? Pero entonces, cuando está así literalmente y dice, esta es la voluntad, no requerimos de ninguna explicación mayor, ni podríamos decir que es para otras personas y no para nosotros, sino que realmente nos incluye a nosotros. Y en estos 3 versículos hay 3 acciones que pertenecen
al gran conjunto de la voluntad de Dios para nosotros. Estas tres acciones son estar siempre alegres, orar sin cesar y dar gracias a Dios en toda situación. Nuevamente, estar siempre alegres, orar sin cesar y dar gracias a Dios en toda situación. Este orden nos indica un orden en las acciones. Y con estas tres las veo como en dónde empezar, luego a dónde seguir y por último, al final, dónde concluir. Recordemos que la alegría es el segundo componente del fruto del Espíritu Santo, que está en cada uno de nuestros ser interior y que siempre está, por lo que el punto de arranque, el punto de inicio, el que nos impulsa, es la alegría dentro de nuestro ser. Y como seres espirituales, la comunión de nuestro espíritu con el Espíritu Santo es permanente, por lo que podríamos entonces, por extensión, entender que la voluntad de Dios es que estemos siempre alegres en toda ocasión. Suena como redundante, pero es para que nos afirmemos en que cuando Dios dice siempre, debe ser siempre, no en algunas ocasiones, sino en toda ocasión. Revisemos la segunda acción, orar sin cesar. Recordemos que orar es comunicarnos con Dios, que es doble vía, de aquí para allá y de allá por acá. Y lo hacemos hablándole a Dios y escuchando a Dios, expresándole con un corazón abierto nuestra situación, un corazón sincero, para que de esa manera podamos también recibir su respuesta a nivel espiritual. Y como el Señor Jesús está en nuestro corazón y el Espíritu Santo está en unión con nuestro espíritu, nuestra comunión, el orar es permanente. Y esto me lleva, y espero que usted también, a expresar que debemos orar siempre con alegría. Orar sin cesar con alegría y en toda situación. Y así llegamos a la tercera acción, a donde concluye esta secuencia. El darle gracias a Dios, lo hacemos en el tiempo de oración y para que sea un verdadero agradecimiento, debe nacer de un corazón que cultiva la alegría siempre, sin cesar y en toda situación. Entonces, como conclusión inicial, iniciamos con eso. Entonces, vuelve a repetir y dile a tu vecino, o tú te lo repites, agradece a Dios en toda situación. Les pido que por favor leamos nuevamente estos tres versículos, los iniciales. Primera Tesalonicenses 5, 16 al 18. ¿Qué dice? Estén siempre alegres, oren sin cesar, den gracias a Dios en toda situación, porque esta es su voluntad para ustedes en Cristo Jesús. Recordemos tres acciones: estar siempre alegres, orar sin cesar y dar gracias a Dios en toda situación. Esa es parte de la voluntad de Dios para cada uno de nosotros y, como mencioné, sin mayor explicación. Entonces, para que lo afirmemos mucho mejor, repite conmigo el siguiente coro. Alegría y oración
me acompañan a dar gracias a Dios en toda situación. Y hoy aprendo que no hay excepción, pues Dios es mi fuente inagotable de toda bendición. ¿Nos queda claro? En toda situación es en toda situación. Siempre debemos darle gracias a Dios con alegría desde un corazón que sea realmente lleno del Espíritu Santo. Bueno, ahora sí pasemos al primer punto. El primer punto es agradece, puntos suspensivos, y adora a Dios. Para ello los invito a la palabra de Dios, a Hebreos 12:28, que dice: así que nosotros, que estamos recibiendo un reino inconmovible, seamos agradecidos. Inspirados por esta gratitud, adoremos a Dios como a Él le agrada, con temor reverente. Este mes, el mes de julio, Dios le regaló al pastor Ariel el que es el mes en el cual nosotros debemos entender que debemos ser reverentes. Di conmigo, soy reverente. Y la reverencia de nosotros es hacia Dios. Como hijos de Dios, como cristianos, por la gracia de Dios, pertenecemos a un reino que es permanente e inmutable, que no se mueve, que no cambia, y es el reino del Redentor, y que nunca pasará más allá, porque ya está todo definido, es lo máximo. Y al comprender nosotros que es por la gracia de Dios que le pertenecemos, debemos por consiguiente ser agradecidos, porque eso nos permite confiar plenamente. La palabra de Dios es la misma, el reino de Dios es el mismo, el Rey de Reyes está allí. Y como siervos que somos en este reino, debemos ser reverentes hacia Dios y mantenerlo nosotros en el temor reverente a Dios y estar siempre disponible a su servicio. Y nuestra gratitud a Dios nos inspira para que lo adoremos en espíritu y en verdad, que es como a Él le gusta. Y debemos permanecer con reverencia y respeto a nuestro Creador, a nuestro Salvador, a nuestro Señor. Por eso este punto es agradece a Dios y adora. Es una consecuencia. Hay muchas más consecuencias, pero como el énfasis que Dios ha colocado para que les comparta a ustedes y también para mi vida es que le agradezcamos a Él. Y por consiguiente, una consecuencia es que lo adoramos y estaremos mucho más cerca de Él. Y es en ese reino que acabamos de describir, donde al vivir nosotros bajo la dirección de Dios y con Él, hallamos entre muchos motivos los siguientes. El Rey de Reyes, primero, contesta nuestras oraciones de acuerdo con su voluntad. Segundo, suple todas nuestras necesidades a la manera de Dios, que es la manera correcta. Tercero, nos da bendiciones para que las recibamos, las asimilemos y las compartamos. Un cuarto punto de lo que Dios hace, nos permite conocerlo más y percatarnos que sus obras son maravillosas, y también aprendemos que el carácter de Él es digno de alabanza. Y un quinto punto del cual nosotros debemos ser conscientes, que estando en el reino del Redentor, en el reino del Creador,
es que nos facilita a nosotros unirnos como hermanos y animarnos en la fe. Di conmigo, gracias a la gracia de mi Dios Creador, pertenezco al reino del Redentor, y allí de Él me hago más conocedor, y mi gratitud por Él me inspira a ser su adorador. Segundo punto, agradece, puntos suspensivos, a Dios de corazón. Agradece a Dios de corazón. Los invito a Colosenses capítulo 3, versículo 16. ¿Qué dice? Que habiten ustedes la palabra de Cristo con toda su riqueza. Dos puntos. Instrúyanse y aconséjense con unos a otros con toda sabiduría. Canten salmos, himnos y canciones espirituales a Dios con gratitud de corazón. El mandato de Dios es que las enseñanzas de Cristo que encontramos en la palabra, en el verbo, en la palabra de Dios, debemos permitir que sean vivas en nuestro ser interior, sin perder ningún valor, sino que al contrario, consideremos que allí también hay sabiduría como respuesta de Dios cuando le pedimos de su sabiduría. Y para que cumplamos con ese mandato, el que la palabra de Cristo habite en nosotros, nos da dos formas de hacerlo. Y le agrega un ingrediente que acompaña a las dos formas. ¿Cuál es la primera forma? Es que mutuamente, como hijos de Dios, nos instruyamos y nos aconsejemos, pero siempre, siempre conectados a la fuente de la sabiduría, que además de indicarnos el qué, nos provee el cómo. Porque es el Espíritu Santo el que nos responde lo que Dios Padre y Dios Hijo quieren decirnos. Y nuestra petición llega al Padre a través de el Hijo, y el Espíritu Santo también traduce lo que realmente estamos nosotros necesitando. Recordemos que todo lo que ocurre en nuestra vida, éxitos y fracasos, sanidad y quebrantos de salud, dificultades y oportunidades, circunstancias adversas y circunstancias favorables, pruebas y tentaciones, tropezones y vía libre, oraciones contestadas y oraciones no contestadas, ganancias y pérdidas, trancones y calles fluidas, halagos y críticas. Y ustedes pueden aumentar la lista, porque a veces estamos arriba, a veces estamos abajo. Y recordemos que cuando intentamos algo y fracasamos, realmente no es porque seamos fracasados, sino porque Dios nos está mostrando cómo no hacer las cosas. Pero aprendemos de ello y en el siguiente intento avanzaremos. Y recordemos también que para los que amamos a Dios, Dios dispone todas las cosas, las altas, las bajas, las intermedias, lo que nos parece bien, lo que no nos parece bien, etcétera, para nuestro bien. Y nos permite experimentar su presencia para animar a quienes estén en algunas de esas circunstancias y compartirles del actuar de Dios en nosotros. Es decir, que pasamos por circunstancias en las cuales no nos fue tan bien, pero al comienzo, pero después Dios nos saca de allí y Él quiere que esa experiencia de su presencia en nosotros nos ayude a dar consejos y poderle compartir a los demás de la obra de Dios en nosotros. También cuando nos va bien, pero Dios quiere que nosotros estemos siempre conectados con Él. La segunda forma es cantar salmos, himnos, canciones espirituales,
con alabanza y adoración a Dios, para que la verdad contenida en estos salmos quede afianzada, nutrida y bien cuidada en nuestro ser interior. Y como escuchamos en el versículo, el ingrediente que acompaña a las dos formas es gratitud de corazón. Es decir, que debemos agradecer a Dios con un corazón lleno de gratitud por lo que Dios hace en nuestras vidas y por lo que va a hacer. Cuando nosotros le agradecemos a Dios de corazón, es porque tenemos gratitud con Él por sembrar su palabra en nuestro corazón, que Él mismo ha preparado para que produzca en nosotros el espíritu de la verdadera sabiduría y nosotros actuar con la sabiduría divina bajo la dirección del Espíritu Santo. Después de meditar en los versículos que escuchamos y los hemos rumiado para recibir la revelación dada por el Espíritu Santo y con su dirección, con su instrucción, ir por el camino en el cual ponemos en práctica la verdad, la palabra, la revelación, hacerlo con sabiduría, porque Dios anhela que nosotros estemos siempre haciendo su buena, agradable y perfecta voluntad. Di conmigo, gratitud de corazón para toda ocasión, que recibamos bendición y con él la pongamos en acción. Y el tercer y último punto, agradece a Dios con anticipación. Y para ello vamos a leer 3 versículos. Iniciamos con 3. El tercer punto, vamos a leer también 3 versículos que están en la carta del apóstol Pablo a los Filipenses, capítulo 4, del 4 al 7. Y dice así: alégrense siempre en el Señor. Insisto, alégrense. Que su amabilidad sea evidente a todos. El Señor está cerca. Versículo 6. No se inquieten por nada, más bien en toda ocasión, con oración y ruego, presenten sus peticiones a Dios y denle gracias. Versículo 7. Y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, cuidará sus corazones y sus pensamientos en Cristo Jesús. La insistencia de Dios que hallamos en estos versículos la entendemos cuando reconocemos que no es fácil obedecer y tampoco es fácil poner en práctica el contenido. La preocupación aparece con frecuencia cuando en nuestra vida diaria se nos presentan situaciones que las calificamos como aterradoras, difíciles. Y como Dios sabe esto, entonces nos da instrucciones bien detalladas de cómo actuar. Y debemos hacerlo bajo su dirección, sabiendo que Él está en nosotros y con nosotros. Como lo vimos en los versículos iniciales, la introducción de los versículos inicia con la alegría. Y también en Filipenses 4:4. Pero hay un complemento extraordinario, y es que siempre debemos alegrarnos en el Señor. No es a la manera acostumbrada. Por eso Dios trajo mi memoria para recordar algo. Desde niños, hace mucho tiempo, se nos formó bajo el concepto de dar gracias al recibir algo. ¿Cómo se dice? Gracias. Y los niños, gracias. Y nosotros seguramente a la generación siguiente
los educamos igual, y a la que viene de los nietos también de igual manera, y los que tienen bisnietos seguramente también. Y le decimos que demos gracias por el regalo material o las palabras de edificación o de reconocimiento, como mencionábamos en la definición inicial, de agradecer, de agradecimiento. Y también cuando hemos hecho algo que alguien lo califica como bien. Pero hemos leído en el versículo 6 que debemos agradecer a Dios por anticipado a la respuesta que Él dará a nuestras peticiones. El agradecer de antemano lo logramos cuando estamos alegres en el Señor, cuando nuestra amabilidad es evidente para Dios, cuando somos conscientes y tenemos la convicción que el Señor está en nosotros, cerca de nosotros, cuando en nuestra comunicación con Él le expresamos una oración de agradecimiento por las respuestas que nos va a dar en su tiempo. Y las consecuencias de todo esto es que recibiremos la paz de Dios que está por encima de todo entendimiento humano. Pues Dios nos dice que si pedimos de acuerdo con su voluntad, ya lo demos por recibido. De ahí la importancia de que nosotros estemos alimentándonos, nutriéndonos, rumiando la palabra de Dios para conocer la voluntad de Él. Para nosotros, como personas, así sea una voluntad que es para todos, pero también obviamente aplica para cada uno de nosotros. Y de esa manera nuestras peticiones estarán de acuerdo con la voluntad de Dios. Pero hay otra consecuencia, que la paz que nos ofrece, que nos da Cristo, es que cuida nuestros corazones y cuida nuestros pensamientos, para que estos pensamientos estén de acuerdo con la palabra de Dios, del verbo que es Jesús. En el versículo 7 encontramos el resultado de llevar a cabo los versículos anteriores, es decir, del 4 al 6. La paz de Dios llega a nosotros para cuidar nuestros corazones y nuestros pensamientos. Y nada menos que en Cristo Jesús. Es decir, que pensemos en lo que creemos, en la palabra de Dios, que nuestros corazones estén sujetos a la verdad contenida en la palabra de Dios, y que todas nuestras decisiones sean guiadas por las revelaciones de la palabra de Dios. La decisión viene antes de la acción, y por consiguiente eso nos va a liberar de toda preocupación, y de esa manera podamos nosotros mantenernos en oración. Quienes son padres y abuelos entienden muy bien el poder de la gratitud. A la mayoría de nosotros o de tíos no les gustaría que cuando alguien nos pida algo y luego lo reciba, no expresen gracias por haberlo recibido o por lo que recibieron. Dios opina y nos dice que hay que hacerlo, pero de una manera ligeramente diferente, pero es muy sustanciosa. Quiere Dios, y lo hemos escuchado ya, que le pidamos lo que necesitamos y queremos. Más de 20 veces en el Nuevo Testamento se nos dice que pidamos, pero Dios quiere que pidamos con agradecimiento previo al recibir. Siendo nosotros seres espirituales, y cuando le pedimos de acuerdo con su voluntad, nuestro espíritu recibe la respuesta afirmativa de Dios. Y por esa razón debemos ser agradecidos. Y es en el tiempo oportuno del Señor que vamos a recibir lo que le hemos pedido. Y que hemos aprendido, necesitamos tener certeza que somos capaces de administrar lo que le hemos pedido. Y para ello el Señor
se demora un poco en el tiempo de nosotros y debemos entonces prepararnos para ser buenos mayordomos. Di conmigo, por favor. Por nada debo inquietarme, sino que siempre en el Señor puedo alegrarme. Mis peticiones a Dios debo presentarle y a Él acercarme. Y por su respuesta, al darle gracias, debo anticiparme. E integralmente, Él con su paz va a cuidarme. En resumen, debemos agradecerle a Dios. Y de esa manera, cuando le agradecemos a Dios, la gratitud nos impulsa a adorarlo a Él. Debemos agradecerle a Dios de corazón, con un corazón lleno de gratitud. Y debemos agradecerle a Dios con anticipación. Estos tres grandes bloques son los que enmarcan la manera como nosotros debemos ser agradecidos al Señor. Y también marca para nosotros lo que debemos ser agradecidos con las otras personas. Si somos agradecidos con Dios, seremos agradecidos con otras personas, porque la gratitud será parte de nuestro carácter. Oramos. Padre Celestial, Señor, gracias. Gracias, Señor, por este tiempo que tú nos has regalado en el día de hoy, Señor. Gracias por recordarnos, Señor, que tú eres nuestra fuente permanente, Señor. Y que tú anhelas, Dios, que nosotros nos acerquemos a ti, Señor Santo, con alegría, con entusiasmo, con la palabra, Señor, que tú nos has dado, Señor Santo, para que nosotros pidamos lo que necesitamos realmente, Señor, para poder cumplir con tus propósitos y llevar a cabo, Señor, la visión que tú nos has dado. Gracias, Dios, por habernos permitido pertenecer a tu familia, Señor. Gracias por la redención. Gracias por el proceso en el cual tú nos tienes actualmente, Señor. Y esta enseñanza, Dios, de que debemos ser agradecidos, que debemos tener un corazón lleno de gratitud, es parte de esa formación, Señor Santo. Que nosotros nos acerquemos a ti, Señor, y te agradezcamos en toda ocasión, para que de esa forma, Señor, cultivemos la oración contigo, Señor, la adoración hacia ti, Señor Santo. Y que siempre nosotros te agradezcamos con anticipación, porque tú eres un Dios fiel, fiel a tu palabra, fiel a tus promesas. Gracias, Señor. Amén y amén. Bueno, yo quiero invitar a aquellas personas que en este momento están viendo esta prédica y Dios ha inquietado tu corazón. Y tú que no lo tienes, que no tienes al Señor Jesús allí, te aseguro que de acuerdo con la palabra de Dios, al hacer la oración que conocemos como la oración de fe, el Señor Jesús viene a morar en ti y tú entras a formar parte de la familia de Dios. Repite conmigo. Hoy decido, Señor Jesús, abrirte la puerta de mi corazón para recibirte como el Señor y el Salvador de mi vida. Lo creo en mi corazón y lo confieso con mi boca, que tú, Señor Jesús, eres el Hijo de Dios, que hace 2000 años viniste a la tierra, naciste de una virgen y en la cruz tú diste tu vida para rescatar la mía que se había perdido por causa de mis pecados. Hoy también sé que en la cruz tú me compraste con tu sangre preciosa y me diste el perdón de todos mis pecados. Por eso hoy te confieso y me arrepiento de todos mis pecados. Y también decido perdonar a aquellas personas que me han causado daño en cualquier área de mi vida. A partir de ahora, soy parte de tu familia. Tú eres mi Padre, yo soy tu Hijo. Tú eres mi Señor, yo soy tu siervo. Tú eres mi pastor, yo soy tu oveja. Gracias, Dios, porque de ahora en adelante aprenderé a ser agradecido contigo.
Gracias a Dios. Amén y amén. Bueno, si hiciste esta oración, por favor, entra a esa dirección que está apareciendo allí en la pantalla, www.casarroca.org/cali/ buscas el link de Soy Nuevo, nos dejas tus datos y te estaremos llamando. Te esperamos el próximo jueves o cuando vuelvas a entrar. Iglesia, gracias, gracias, gracias. Recuerda que Dios te ama y nosotros también. Nos vemos el próximo jueves y seguimos adelante en este mes en el cual aprendemos a ser reverentes delante del Señor. Dios los bendiga. Hasta luego.